Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver sobre el modificador Subdivision Surface, que más o menos traducido al español sería subdividir una malla o subdividir la superficie de la malla. Empezamos. Este modificador lo que hace es subdividir una malla suavizándolo. Para activarlo tenemos dos maneras, usando atajos del teclado o añadiéndolo en la lista de modificadores. Con atajos de teclado podemos hacerlo a través de la tecla Control y un número. Control 1, 2, 3, 4 hasta el número 5. Ese número indica el nivel de suavizado que vamos a usar en la malla. Aquí tengo seleccionado el cubo, presiono Control 3 y ya he suavizado ese cubo o lo he subdividido en un nivel de 3. Y como pueden ver en la lista de modificadores, ya aparece el modificador colocado. En Levels Viewport es el número que hemos colocado con el Control 3. Podemos ir colocando otro más, Control 4, van a ver cómo cambia, Control 5 y si queremos Control 6 no lo va a hacer. Solo podemos hacerlo hasta el número 5. Si queremos hacerlo más alto, o sea, si queremos usar valores mayores, tenemos que ingresarlo aquí, 6, 7. Si queremos usar valores mayores, tendríamos que ingresarlo manualmente. Lo recomendado es usar valores entre 3 y 2. Habrá situaciones en las que necesitemos usar valores mayores, pero hay que tener presente que cuanto más subdividamos la malla, más memoria vamos a estar usando en la computadora, por lo que el sistema se va a poner bastante lento. Entonces, en Levels Viewport generalmente usamos 2 y en Render usamos 3 para que cuando se represente esta malla se represente más adecuadamente. En este caso creo que me conviene usar en Levels Viewport un 3 para que se vea más redondo. También podemos añadir este modificador a través de la lista de modificadores. En Add Modifier hago un clic y luego me voy a Subdivision Surface. Como nivel en el Viewport siempre lo va a poner 1, vamos a ponerlo a 3 y acá lo ponemos a 3. Este modificador tiene dos opciones, uno es el Cut Move Clear y el otro es el Simple. El Simple lo único que hace es subdividir la malla. Voy a activar la visualización de alambrado, me voy aquí, me voy a Viewport Display y elijo Wireframe. Esta opción lo he activado para explicar la opción que dice Optimal Display. Cuando está marcado, nos va a mostrar solamente los bordes de la malla, más no las subdivisiones internas. Si yo lo desactivo, nos muestra las subdivisiones que tiene la malla. Acá estamos en Simple. Si hacemos un clic en Cut Move Clear, vemos de esta manera. Si yo presiono Optimal Display, vemos las curvaturas de los segmentos del cubo original. Nosotros podemos aplicar este modificador, podemos hacerlo a través de este menú o lo podemos hacer a través de la combinación de teclas Control A, ¿no? Para ello tenemos el cursor en el modificador, presionamos Control A y listo. Ya lo habremos subdividido. Este mismo resultado lo podemos obtener a través de subdivisiones. Voy a añadir acá dos cubos. Saco un duplicado. Bien. Me voy con el tabulador y aquí lo que voy a hacer es subdividir el cubo sin el modificador. Hago clic derecho, elijo Subdivide, presiono F9 y acá le indico el nivel de cortes. Un nivel de cortes de 4 significa un nivel de subdivisión de 3 en el modificador Subdivision Surface. Acá en Smoothness, si yo le pongo -1, no hace nada, solo tenemos dos valores, de 0 a 1. Si yo pongo 1, lo va a redondear o lo va a suavizar. Si yo lo pongo a 0, lo va a dejar en su estado original, simplemente hace una subdivisión. Vamos a ponerlo a 1 para entender la diferencia entre el modificador y subdividir una malla.
Ahora selecciono este objeto y le añado el modificador. Me voy a Subdivision Surface y le pongo 3. Si se dan cuenta, la diferencia está en que el modificador Subdivision Surface mantiene la forma original del objeto, o sea, es hacia adentro, mientras tanto que en la subdivisión que hacemos a través de menú contextual, el modelo se agranda o se amplía, ¿no? Ahí lo pueden apreciar, uno más grande, el otro más pequeño. Bien, acá vamos a explicar lo que es el Boundary Smooth, la opción Keep Corners y la opción All. Aquí tenemos estas figuras, todas estas figuras están dentro de un objeto, son mallas, y aquí podemos ver cómo están formadas. Vamos a aplicar el Subdivision Surface, para ello presiono Control 3 y ya tengo el Subdivision Surface aplicado al objeto. Tengo un nivel de 3, vamos aquí y la opción que vamos a ver es el Boundary Smooth, que se encuentra aquí abajo. Por defecto, Boundary Smooth dice All, es decir, va a redondear todas las esquinas, sí o sí las redondea por defecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiar la opción. En vez de que redondee todas las esquinas, que deje algunas sin redondear. Es decir, en vez de All voy a dejar Keep Corners, o sea, mantener las esquinas. Y si se dan cuenta, en algunos casos no se redondea y en algunos casos sí se redondea. Vamos a ver las esquinas de cada una de estas figuras. Por ejemplo, aquí vemos esta esquina. Esta esquina está formada solamente por dos segmentos. Entonces, como tengo la opción Keep Corners, va a mantener la esquina, así no lo redondea. Y todas estas esquinas están formadas justamente por dos segmentos, que son justamente este y este. En este caso son dos segmentos, pero en este caso van a ver que esta esquina está formada por tres segmentos: 1, 2 y 3. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede ahí, son tres segmentos. Entonces, cuando suceden estas situaciones, Keep Corners no va a hacer caso. Para que se mantenga la esquina, esta esquina debe estar formada solamente por esta esquina, la redondea, sí o sí. Aquí también está formado por tres segmentos y esta esquina la va a redondear. Pero este está formado por dos segmentos, entonces Keep Corners funciona y mantiene la esquina. Pero si yo uno estos dos extremos con J, entonces ya tengo una formación de tres segmentos en un vértice. Bien, ahora vemos acá en este lado, acá se dan cuenta que todo este contorno que está formado por estas cuatro esquinas, y estas esquinas justamente se mantienen y ya no se redondean. Si queremos que esta esquina se redondee, podemos tener dos opciones. Podemos unir, voy a desactivar el modificador, este vértice con este vértice, lo uno y Keep Corner lo va a ignorar y lo va a redondear. Otra opción, voy a presionar Control Z, es simplemente seleccionar estos dos, presionar M y unirlo al último y van a ver que se redondea. Entonces, en resumen, Keep Corners no redondea o no suaviza o no subdivide la malla cuando la esquina está formada solamente por dos segmentos. Pero si la esquina está formada por tres segmentos, simplemente lo sigue redondeando o suavizando. Bien, ahora vamos a explicar lo que es la opción Crease, que significa pliegues o tener los pliegues no afectados por la subdivisión. Me voy al modificador, voy a añadir el Subdivision Surface y aquí hay una opción que dice usar creases. Por defecto está activado, con lo cual vamos a poder usar esta opción. Para que esta opción funcione, debemos indicarle a Blender qué segmento va a tener el crease o el pliegue a un valor de 1.
porque se puede manejar valores de 0 entre 1. Presionamos el tabulador, presiono la tecla 2 para trabajar con segmentos, selecciono este segmento, le puedo indicar un valor de 1 haciendo lo siguiente: presiono Shift E, o sea, usando esta combinación de teclas, Shift E, y luego escribo el número 1. De esa manera ya puse un crease de 1. No hace ningún efecto. Vamos a ponerle valores más altos y van a ver que este segmento no está siendo afectado por el modificador de subdivisión. Si seguimos añadiendo a más segmentos, presiono Shift E y luego pongo 1, vamos a ver que vamos a tener algo como lo que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces todos los segmentos que he marcado con pliegues a un valor de 1 o crease a un valor de 1 no van a ser afectados con la subdivisión. Vamos a poner esto acá a 1, pero lo vamos a hacer de otra manera. Presiono la tecla N y aquí tenemos para colocarlo numéricamente, ¿no? Acá tengo seleccionado este segmento y acá dice crease en 0, acá le pongo 1 y ya he añadido otro segmento para que no se afecte por el modificador. Puedo seguir añadiendo más y ya tengo algo como esto. Acá puedo modificar el valor y puedo ponerle un valor de 0.5 para que no sea tan fuerte, ¿no? O ponerle un valor de 0. Y así podemos ir controlando qué cosa subdividir, qué cosa no subdividir. Un problema con este uso es el Shade Smooth. Ahorita lo he activado, por ejemplo, ahorita es esta opción. Hago clic derecho y elijo Shade Smooth y me va a crear estos artifacts, ¿no? O errores en la visualización. No es que haya errores en la malla está bien, es correcta, sino que hay errores en la previsualización. Esto se puede corregir yendo aquí al botón de propiedades de datos del objeto, buscamos acá en Normals y le decimos Auto Smooth, que suavice valores mayores de 30 grados. Entonces el Shade Smooth, que es esto de acá, con el Auto Smooth, trabaja en conjunto para evitar ese tipo de percances, ¿no? Y ahí ya tenemos corregido ese artefacto o ese defecto. Un detalle muy importante es que Crease trabaja bien con subdivisiones muy altas o niveles de subdivisión muy altas. Acá estoy usando un nivel de subdivisión de 3. Por ejemplo, acá hago un clic y quiero solamente usar un valor de 0.5. Podemos observar el pliegue o el suavizado es facetado, no es muy cortante. Si aumentamos el valor de 3 a 6, vamos a ver que ya es más suave, más redondeado, ¿no? Podemos ir probando con 4, con 5, aceptable con 6, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que Crease trabaja con valores muy altos en los niveles de subdivisión. Bien, les había explicado sobre el Boundary Smooth. Este es un ejemplo muy parecido, pero a diferencia del Boundary Smooth, acá estoy usando Crease. Presiono el tabulador para ver. Entonces, si se dan cuenta, todos los contornos les he puesto un crease de 1 o un pliegue de 1. Obtengo los mismos resultados que Boundary Smooth con la opción Keep Corner, ¿no? Entonces aquí quiero que entiendan que Boundary Smooth es una manera de hacer lo mismo, pero sin usar el crease. Esa es la opción. Ahora, si nos fijamos en el modelo del centro, que es justamente este de aquí, si queremos que esto sea un cuadrado, la solución puede ser poner todos estos segmentos a un valor de 1, que no es muy recomendado, o hacer que todo esto sea un quad, que simplemente es borrar el vértice interior y tenemos ya un polígono de 4 lados.
Este es otro ejemplo en donde estoy usando creases en vez de usar boundary smooth para mantener los bordes perfilados, ¿no? Voy a presionar el tabulador y si se dan cuenta, los segmentos de los contornos están con un crease de un valor de 1. Obviamente en el primero nos da el resultado que queremos y en el segundo no. En este caso podríamos quizás seleccionar estos valores, estos segmentos de acá, poner Shift E y ponerlo a 1, pero obtendríamos unos pliegues que no corresponden y no lo harían de la manera correcta. Bien, la solución es aquí corregir la geometría para obtener el resultado que tenemos aquí al lado izquierdo. Corregir la geometría se puede hacer de muchas maneras. Desactivamos el modificador y lo que tenemos que hacer es colocar los segmentos que corresponden, ¿no? Usando las herramientas que ya hemos visto anteriormente. Vamos, por ejemplo, acá lo subdivido. Voy aquí a encaje en vértices. Elijo que el vértice se mueva por el eje X. Presiono X. Presiono control para que se encaje con este punto. De esa manera presiono la J para indicarle, ¿no? Y así voy añadiendo segmentos para corregir la geometría de este modelo. Entonces, por ejemplo, acá voy a añadir otro punto. Presiono GY. Como tengo el encaje en vértices activado, recuerden que con control activo el encaje. O le indico a Blender que encaje el vértice que estoy moviendo, pero como lo estoy restringiendo el movimiento por el eje Y, solo se va a encajar a la altura del vértice que yo quiero que esté, ¿no? Que en este caso es este vértice. Presiono J, presiono F para formar una cara, activamos el modificador y ya podemos ver cómo ha quedado, ¿no? Ahora también podemos usar crease en esta parte de aquí arriba. Digamos, para hacerlo esto circular, le ponemos a un valor de 1, ¿no? Y ya lo tenemos. Acá también podemos hacer lo mismo y lo podemos poner a un valor de 1. Acá hago clic derecho, Shade Smooth, y me va a poner los artifacts, y como ya les expliqué anteriormente, nos vamos a esta opción que es propiedades de datos del objeto, normas, auto smooth. Y para usar valores bajos de crease hay que tener presente que debemos usar un niveles de 6, ¿no? Entonces así podemos hacer que esto no sea tan recto. No tengo un perfil tan duro, podemos poner 0.5 y obtenemos un perfil más suave. Hay que entender que esto lo que hace no forma círculos, sino forma medio cuadrados. Para hacer círculos hay que añadir más geometría y hay que hacer un poco más de trabajo. Cuando trabajamos con Subdivision Surface, hacemos uso de lo que son los bucles de soporte. De esa manera también podemos controlar por qué segmentos o por qué zonas podemos evitar que se subdivida la malla. Por ejemplo, vamos a tratar de imitar lo que hicimos antes. Lo voy a hacer con el modificador Subdivision Surface, pero voy a usar este crease. Vamos a usarlo de esta manera. Poner en valores de 3, de 4, ¿no? Digamos ahí. Y acá también voy a hacer lo mismo, pero a diferencia de lo que estoy haciendo ahí, acá no voy a usar este crease, voy a usar un bucle de soporte. Acá he seleccionado estos segmentos y para crear mi bucle de soporte voy a usar la herramienta Bevel. Presiono Control B, ¿no? Le añado solamente esto, ahí más o menos.
voy a presionar F1, el shape le voy a poner un valor de 1. Bien, ahí lo tenemos. Entonces acá lo que he hecho yo es crear un bucle de soporte, es decir, estos segmentos que están acá van a ser controlados por estos segmentos que están aquí internamente, pero aquí va a haber algunos pequeños problemillas sobre estas esquinas. Vamos a ver cómo nos da el resultado. Entonces presiono control 3 y van a ver que tengo un resultado bastante similar. ¿No? Entonces cuando yo uso acá, por ejemplo, Shade Smooth, clic derecho Shade Smooth, acá voy a tener siempre el problema de los artifacts porque estoy usando crease. Pero en este caso estoy usando bucles de soporte, o sea, sobre la misma malla he creado unos límites. Estos son los bucles de soporte que impiden que el Subdivision Surface, vamos a quitar esto, que impiden que el Subdivision Surface se expanda por esta zona, ¿no? Entonces solamente va a ser por ese contorno. Entonces en este caso, cuando uso Shade Smooth, me voy aquí y en normas le digo Auto Smooth 30 grados, ¿no? Ahora, si se dan cuenta acá, es muy cortante porque estoy usando valores de 1. Acá tengo niveles de 3. Acá tendría que usar niveles de 6 y corregir el valor que está acá, ¿no? Entonces podríamos ponerle, digamos, 0.5. Acá también no lo he seleccionado bien. 0.5, que es muy parecido al resultado que estoy obteniendo ahí. Este de acá está usando niveles de 6. Y este de acá solo está usando nivel de 3, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de usar bucle de soporte es que podemos trabajar con niveles más bajos, no necesariamente tenemos que ir a niveles muy altos de subdivisión, y con crease tenemos que usar niveles bastante altos de subdivisión. El comportamiento no es el mismo. Si se dan cuenta, acá tengo un borde más redondeado. Vamos a verlo de frente, perdón, de perfil. Acá es más redondeado y acá es un poco convexo, ¿no? Menos redondeado. Quizás controlándolo un poco con el crease, los valores hay que ajustarlos de otra manera. ¿No? Ya ahora sí se parece un poco más. Acá he añadido un cubo, y algo que quiero que entiendan es que los bucles de soporte tienen una desventaja. Una de las desventajas es que si queremos que los bordes sean más suavecitos, tenemos que mover estos bucles de soporte. Es decir, si presiono G, tenemos que moverlos de alguna manera. O sea, digamos, manualmente moverlos, digamos ahí. Luego mover este por acá. Ahí. Mover este, ya no es este punto, sino hay que mover ahora el vértice por aquí. Entonces, al hacer los bucles de soporte más cerca al segmento, obtenemos una zona más suave, más fina en esta parte. ¿De acuerdo? Obviamente acá la desventaja es que hay que estar moviendo cada bucle de soporte, ¿no? Entonces eso es una, por así decirlo, una desventaja. Pero otros programas como Maya o 3D Studio Max trabajan de esta manera. Blender tiene una opción en donde yo puedo poner bucles de soporte usando el modificador Bevel y usando lo que es el Bevel Wave. El Bevel Wave tiene valores de 0 a 1, igual que crease, pero eso me permite modificar o manejar en porcentajes la distancia del biselado, o sea, la distancia de los bucles de soporte.
Entonces lo que vamos a hacer es marcar estos segmentos. Presiono N y acá dice Mean Beaver Wave. Le vamos a poner a 1 y se van a marcar de color azul. Con esto le estoy indicando a Blender que esos segmentos van a ser afectados por el modificador Beaver. Primero voy a añadir el modificador Beaver, ¿no? Y como ya les había explicado en videos anteriores, solamente estos segmentos van a tener el biselado. Pero aquí lo voy a poner, vamos acá, geometría, clamp overlap, lo desactivamos y le vamos a poner un valor, digamos, de 0.5, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo controlar la distancia del biselado que quiero usar. Si quiero ponerle 0.1 le pongo 0.1 y aquí le indico la cantidad de segmentos. En este caso le voy a indicar 2, ¿no? Voy a activar lo que es la visibilidad del alambrado. Me voy acá a wireframe y van a ver que cuando es en 1 solamente tengo esto, es un chamfer. Si le pongo 2 ya tengo 2 segmentos, pero ahorita lo que está haciendo es, si se dan cuenta, lo está haciendo en todo el cubo. Yo solamente quiero que lo haga por las líneas azules, entonces me voy aquí donde dice Limits Methods, ahí cambio a Weight, entonces lo va a hacer solamente por las líneas azules, pero aún no da el resultado que yo quiero. O sea, yo quiero que nos dé este mismo efecto de acá, ¿no? Estos serían los segmentos azules y aquí tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces para ello en Profile, en vez de Shape 0.5 le ponemos en 1, ¿no? Si se dan cuenta, obtenemos el mismo resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es añadirle el modificador que va a hacer la subdivisión. Presiono Control 3 y ya tengo el mismo efecto. Clic derecho, Shade Smooth y listo. Vamos a desactivar la visualización del alambrado. Desactivamos Wireframe y obtengo el mismo resultado que este. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que yo puedo controlar el suavizado del borde. ¿De qué manera? Lo puedo hacer de dos maneras. Si quiero globalmente en todo el modelo, lo puedo hacer directamente acá con Beaver. O sea, en 0.1 le puedo reducir 0.05. Entonces van a ver que el suavizado se hace más fino. Y esto es debido a que el biselado lo he reducido, ¿no? Vamos a ver Viewport Display, Wireframe. Y vamos a desactivar el Subdivision y vamos a activar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos este ancho? Lo podemos controlar con la cantidad, amount. Entonces, si yo he estado usando 0.1, se van separando y cuando yo lo pongo más cerca, se van juntando. Con lo cual, cuando yo activo el Subdivision Surface, se va a hacer más fino el borde. Bien, esta es una manera de controlarlo, pero esto lo hace globalmente, es decir, lo hace a todos los segmentos que tienen el Beaver Weight. Nosotros podemos indicarle que ciertos segmentos sean más finos y esto lo podemos hacer con los valores de Mean Beaver Wave. En vez de ponerle 1, le ponemos 0.5. ¿Qué hace? Es reducirlo a la mitad, ¿no? Entonces, si acá estábamos usando una distancia 0.0 metros, entonces lo va a hacer a 0.05 metros. Y así podemos reducirlo más, porque esto trabaja con porcentajes y hacemos algo más suave, ¿no? Y veamos cómo se ve con Subdivision. Se ve de esta manera. Quitamos el wireframe, ya vemos algo más fino, ¿no? Cuando usamos valores más bajos vamos a notar acá el faceteado, entonces ya tendríamos que usar valores más altos en la subdivisión. Bien, eso sería todo. Espero les haya gustado este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.